ACOFI 2021, con la conferencia Enseñando Inteligencia Artificial en Ingeniería. Les damos la bienvenida a las ingenieras de MathWorks de Estados Unidos, Mariana Gavilán, magíster en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Purdue, y Gaby Arellano, magíster en Sistemas Biológicos de la Universidad de Nebraska. Bienvenidas, ingenieras. Muchísimas gracias. Bueno, hola a todos y bienvenidos a esta presentación de MathWorks en el Encuentro Internacional de Educación e Ingeniería ACOFI 2021. Estamos muy contentas de estar con ustedes el día de hoy. Nuestro tema del día de hoy, enseñando inteligencia artificial en ingenierías. Tal como lo mencionaban, nos presentamos brevemente. Marilena Gavilán, actualmente desempeñándome como gerente de marketing técnico para educación e investigación con la compañía MathWorks. Y el día de hoy cuento también con la ingeniera Gaby. Gracias, María. Sí, hola a todos y bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo soy Gaby Arellano y yo trabajo como ingeniera de aplicaciones en el área de educación. Lo que quiere decir es que yo apoyo a profesores, a investigadores, a estudiantes con la selección y el uso o implementación de nuestras herramientas, bien sea para sus planes de estudio o para proyectos de investigación. Ay, María Elena, te nos congelaste. A ver. Bueno. Mientras esperamos a ver si María es la que está compartiendo pantalla. Pero bueno, sí, hoy vamos a estar hablando de diferentes herramientas, diferentes recursos, de cómo utilizar estos recursos para enseñar inteligencia artificial en las ingenierías, ya que obviamente pues es un tema de vanguardia y necesitamos preparar a nuestros ingenieros en esa área. No sé si los organizadores han escuchado algo de María antes de seguir. No, señora. La tecnología siempre jugándonos una mala pasada. Déjame ver si yo puedo. No tengo a María en la... Ya le escribo, dame un segundito. Le estoy escribiendo, Gaby, si quieres. Ay, gracias. Sí, se le cayó la conexión. ¿Será que me escribió? Ya está, solamente debe activar su micro. Listo. Esperar. Ana María, debes activar tu micro. Muchas gracias, Jenny. No, realmente yo no necesito hablar, solamente van a estar hablando María Elena y Gaby. Estoy tratándome de comunicar con María para ver si solucionó su problema técnico. Sí, ella me escribió que ya se iba a conectar. Quitar aquí la cámara. No, muchas. Voy a compartir aquí. De antemano, muchas gracias a todos los asistentes por su paciencia. Bueno, a veces problemas técnicos pasan, pero ya tenemos de vuelta a María con nosotros. Hola, ¿qué tal? Sí, muchas gracias. Perdón ahí por la caída en la red. Ya estoy de vuelta. Entonces, Gaby, ¿quieres compartirlo desde tu... sí, si quieres lo podemos hacer desde ahí y continuamos. Sí, como tú prefieras. Vale. Listo, perfecto. Bueno, de nuevo, mil disculpas a todos, pero aquí estoy de vuelta y tal como les comentábamos, entonces Gaby y yo queremos hacer el día de hoy esta presentación acerca de enseñar inteligencia artificial en las ingenierías. Bueno, nuestro objetivo el día de hoy es hablarles un poco más sobre la megatendencia de inteligencia artificial y podernos enfocar en la forma en la que estamos preparando a los futuros ingenieros que tienen que enfrentarse a aplicaciones de inteligencia artificial en su ejercicio profesional. Antes de arrancar, quisiéramos hacer una gran anotación en el marco del evento con ACOFI y es definitivamente el rol de la mujer en ingeniería. Tanto la ingeniera Gaby como yo
Desempeñamos papeles muy importantes dentro de nuestra compañía en Mapworks y lideramos procesos muy importantes específicamente para la región en Latinoamérica. Entonces queremos también destacar eso en el contexto de hacer más partícipes a mujeres en ingeniería y prepararlas precisamente para estos cargos de liderazgo. Gaby, ¿quieres contarnos un poco más sobre otras iniciativas en las cuales participamos? Sí, claro, María. Bueno, como compañía, nosotros también apoyamos diferentes iniciativas. Por ejemplo, está la iniciativa de Women in Data Science, que, bueno, es una iniciativa de la Universidad de Stanford, pero que es a nivel global, donde, bueno, queremos resaltar el trabajo hecho por mujeres en ingeniería y, digo, en ciencia de datos. Y también apoyamos otras iniciativas como, bueno, la Sociedad de Mujeres en Ingeniería, SWI, bueno, entre otras, muchas otras. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Gaby. Entonces, vamos a arrancar con una situación que tal vez nos ha pasado en alguna oportunidad, y esto es que podemos estar en nuestras casas, Gaby, si quieres ir a la siguiente, por supuesto, y puede pasar que en cualquier momento se nos va la luz. En una situación de estas, por supuesto, para nosotros como usuarios, esto puede ser bastante frustrante, pero aún más importante para el ingeniero, que es el que está encargado, el ingeniero eléctrico que está encargado de poder, en últimas, mantenerse alerta a cualquier variación en la demanda eléctrica. Esto puede ser una situación completamente de pesadilla, ¿no? Ahora bien, ustedes podrían preguntarse, ¿qué tiene que ver esto con inteligencia artificial? Bueno, en el tema de intentar predecir precisamente qué pasa con esa demanda, es lo que se enfrentó uno de nuestros clientes en Guatemala. Entonces, el reto que ellos tuvieron que enfrentar fue precisamente hacer la predicción de la demanda en todo Guatemala para poder incrementar la estabilidad de la red eléctrica y poder maximizar la generación de energía. Y este es un reto cuya solución, de hecho, empieza a tener esa conexión con inteligencia artificial. Usando las mediciones históricas de carga y los datos de temperatura, ellos fueron capaces de desarrollar modelos tanto de Machine Learning como Deep Learning, que vamos a explorar en un momento, para poder predecir esa demanda de electricidad hora a hora. Lo más interesante es que empezando a incorporar estas técnicas en un problema muy definido en ingeniería, pudieron obtener como resultados que no solamente se mejorara la predicción de esa demanda eléctrica, sino que también los modelos desarrollados pudieran ser adaptados por temas de pandemia. Así que todo esto se tradujo al final en un ahorro no solamente en costos para la compañía, sino también un costo final para el usuario. Bueno, lo interesante de esta historia es que esta de hecho es una de muchas. La predicción que estábamos hablando precisamente en la demanda eléctrica se convierte en una de tantas industrias clave en donde se está viendo la influencia precisamente de inteligencia artificial. Podríamos hablar de industrias tan avanzadas como la industria aeroespacial, la industria de defensa, pero también hablamos de industrias clave en donde el desarrollo, por ejemplo, de dispositivos médicos puede impactar enormemente la calidad de vida de un paciente. Lo interesante de todo esto es que todas las industrias y en general todas las ingenierías se están viendo afectadas por esta mega tendencia. Tanto así que las grandes compañías están buscando incorporar más inteligencia artificial y se ha convertido en una prioridad para ellas. Y esto es porque inteligencia artificial está teniendo un impacto fuerte en la economía mundial. Tanto así que se estima que para el año 2030 todas estas aplicaciones industriales de inteligencia artificial van a tener un valor agregado de más de 13 trillones de dólares, lo cual lo convierte, por supuesto, en algo muy atractivo para todas estas industrias. Ahora bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo muchas de estas aplicaciones industriales se están convirtiendo, de hecho, en las mayores consumidoras de inteligencia artificial. Y esto lo vemos a través de ciertas tendencias que recientemente han sido muy sonadas, empezando por el tema de ciudades inteligentes o mantenimiento predictivo, o incluso lo que hemos escuchado acerca de la industria 4.0. Entonces, de muchas maneras, estamos diciendo que se está generando una transformación digital en todas las industrias. A ver si quieres darle a la siguiente, por favor. Gracias. Veamos el caso específico de mantenimiento predictivo. Y en este, que se ve bastante aterrador, estamos viendo el caso de una turbina eólica, donde una de las aspas ha fallado a tal punto que la falla se convirtió en algo catastrófico. Aquí empezamos a hablar de temas de inteligencia artificial para poder empezar a predecir y arreglar esas fallas antes que sucedan, porque estas fallas en operación pueden ser, tal como lo describía, catastróficas. Entonces, esta es una de tantas áreas en donde podemos incorporar algunas de las técnicas y como ingenieros podemos ayudar precisamente a asegurarnos que este tipo de fallos en operación no se produzcan.
Ahora bien, uno podría imaginarse que este tipo de aplicaciones solo ocurren en industrias muy desarrolladas o en aplicaciones muy avanzadas, pero de hecho estas aplicaciones están con nosotros día a día. Lo podemos ver en los sistemas de procesamiento de voz, podemos ver en sistemas de procesamiento, clasificación de imágenes, por ejemplo, cuando los amigos nos taguean en Facebook o incluso el algoritmo lo puede hacer por nuestros amigos, lo vemos en sistemas de traducción o de realidad aumentada y lo vemos en sistemas, por ejemplo, de conducción autónoma, en donde estos vehículos autónomos tienen que ser diseñados. Entonces, en general, todas estas aplicaciones hacen uso de esa mega tendencia de inteligencia artificial. Ahora la pregunta entonces es, bueno, ¿qué es inteligencia artificial? Entonces, para ello vamos a hablar de inteligencia artificial como esa habilidad de la máquina para imitar la inteligencia humana. Pero lo que está pasando recientemente es que no estamos solamente hablando de imitarla, no estamos hablando solamente de igualarla, sino también de exceder esa inteligencia. Ahora bien, con los últimos desarrollos que se están haciendo tanto en modelos como algoritmos, el siguiente paso es igualar o exceder la inteligencia humana, entrenando las máquinas para aprender un comportamiento deseado. Usualmente, ¿cómo vemos esto en temas de programación? En programación tradicional tenemos nuestras computadoras en donde usamos datos de entrada, tenemos algún programa escrito en el cual aplicamos esos datos y el computador nos genera una salida. Ahora bien, cuando empezamos a cambiar de paradigma y empezamos a hablar de temas de inteligencia artificial, vamos a empezar a hablar de un comportamiento deseado que ya queremos y lo que vamos a generar entonces con estas técnicas, por ejemplo, de Machine Learning, aprendizaje automático, que es una de las que hace parte de inteligencia artificial, vamos a empezar a hablar ya no de programas, sino vamos a empezar a hablar de modelos. Entonces, estos modelos se van a convertir en una pieza clave de lo que vamos a desarrollar en nuestras aplicaciones industriales. Muy bien, entonces Machine Learning, como les comentaba, es una de estas, vamos a decirlo, parte de esta mega tendencia de inteligencia artificial, pero veámoslo en más detalle. De nuevo, inteligencia artificial que arrancó alrededor de los años 50. Nos estábamos refiriendo a esa capacidad de imitar la inteligencia humana. Pero en los años 80 se generó esta nueva tendencia que hoy en día conocemos como aprendizaje automático o Machine Learning. Y es una serie de métodos que se basan en estadística para poder aprender a partir de los datos. Ahora bien, en la última década surgió una técnica aún más avanzada o más especializada que llamamos Deep Learning o aprendizaje profundo. Y esta es una en donde usando el concepto de redes neuronales o intentando imitar de alguna forma cómo el cerebro humano aprende. Entonces lo que hacemos es trabajar con estas redes para poder usando la data enseñarle a los algoritmos qué es lo que tienen que hacer. Bueno, con esto en mente, entonces, toda esta megatendencia se convierte en un aspecto muy importante. Y esta es la razón por la cual nuestra compañía Madrox se ha esforzado para convertirse en un gran aliado de inteligencia artificial con muchas compañías, con muchos ingenieros alrededor del mundo. Lo hacemos a través de nuestros productos más conocidos, MATLAB y Simulink, al igual que más de 100 productos adicionales que se especializan en ciertas áreas de aplicación de las ingenierías. Pero también lo hacemos a través de el desarrollo de grupos de trabajo más ágiles y en últimas de cómo estamos preparando a esos ingenieros del mañana. Lo hacemos a través de entrenamientos, lo hacemos a través de nuestra experticia, lo hacemos de la forma tal que podemos ayudar a los ingenieros a desplegar sus soluciones y resolver retos muy avanzados de ingeniería. Ahora bien, esto entonces nos plantea la pregunta, si estos son los retos que nos plantea la industria, entonces, ¿cómo estamos preparando a los ingenieros? ¿Cuáles son esas brechas que hay para que los ingenieros se preparen y usen esta tecnología? Gaby, ¿por qué no nos cuentas? Claro que sí. Bueno, podemos empezar hablando del reporte del ASWE o American Society of Engineering Education, que realizó este reporte en el 2020, perdón, y en el cual mostramos los resultados de encuestas a egresados que pues les comentaron acerca de cuáles eran esas brechas en diferentes áreas, en diferentes habilidades. En este caso estamos viendo las habilidades técnicas, como puede ser, por supuesto, inteligencia artificial, simulación, entre otras. Y como podemos ver, si nos enfocamos en inteligencia artificial en específico, pues más del 70% respondió que no estaba preparado en absoluto o que se sentían muy poco preparados. Y por supuesto, para nosotros como educadores esto se vuelve un gran reto, porque pues no podemos simplemente llegar y tomar la malla curricular y echarla a un lado y empezar de cero, ¿verdad? Entonces,
algunas de las cosas que podemos hacer para empezar a introducir este tipo de conceptos dentro del plan de estudios es utilizar cursos ya existentes e incorporar ciertos componentes de inteligencia artificial. Ese tipo de cursos pueden ser, bueno, cursos afines como procesamiento de audio, señales, imágenes, y lo que podemos hacer es empezar por incorporar algunas clases. Podemos tomar 1 o 2 clases donde abordemos parte de la teoría y nos enfoquemos en aplicaciones específicas relacionadas con esa área en particular. Por supuesto, también podemos asignar trabajos que ellos puedan hacer de manera autónoma. Podemos asignar antes de clase que lean contenidos o que tomen ciertos tutoriales interactivos de los que vamos a hablar y a profundizar un poco más adelante. Y por supuesto, tareas, ¿sí? Podemos pedirles que continúen los ejemplos que tomamos en clase o también asignarles ciertos proyectos que también vamos a abordar en unos instantes, algunas ideas de proyectos y dónde conseguir más información, más ideas. Y bueno, un ejemplo de cómo podemos introducir este concepto de inteligencia artificial más X, llamémoslo así, es el ejemplo del curso del profesor Ogi Márquez en la Florida Atlantic University, en el cual está utilizando Deep Learning para técnicas de Deep Learning para enseñar procesamiento de imágenes. Y este es el contenido que él creó junto con MathWorks. Es un contenido que, bueno, está toda la parte de código, está la información de están las diapositivas con información teórica y lo pueden conseguir también de manera abierta en nuestra página web, en ese enlace que observan en la parte inferior. Y como les comentaba, ese curso fue creado junto con el apoyo de MathWorks. Y es que nosotros colaboramos y trabajamos de la mano con universidades en todo el mundo para apoyar esa construcción de esa fuerza laboral en inteligencia artificial que se necesita. Y claro, parte de eso es también esa colaboración que nosotros tenemos con la industria. Si nosotros observamos esas tendencias al trabajar de la mano con la industria y llevamos ese mensaje a las universidades y ayudamos a cómo incorporar esas tendencias dentro del plan de estudio. Y claro, una de las cosas que a veces escuchamos es que bueno, inteligencia artificial son solamente los matemáticos o son solamente los estadísticos o los ingenieros en sistemas o informáticos. Pero María, me gustaría que me comentaras acerca de qué ingenieros son los que están trabajando con ese tipo de tecnologías, ese tipo de aplicaciones en la industria. Perfecto, Gaby. Esa es una gran pregunta y estoy segura que muchos de nuestros asistentes están preguntando exactamente lo mismo. Uno podría pensar que inicialmente todas estas técnicas, y dado que programación está involucrado, está más relacionado con lo que hacen, por ejemplo, los ingenieros de sistemas. Pero la realidad hoy en día es totalmente diferente. Todos los ingenieros, de una forma u otra, en su ejercicio profesional, se enfrentan a estos retos. Veámoslo con un par de ejemplos. Consideremos un brazo robótico de manufactura. Si el ingeniero mecatrónico, el ingeniero electrónico está diseñando dicho brazo, pues inicialmente va a tener que hacer ciertas consideraciones solamente sobre el diseño dinámico, el diseño mecánico, tal vez va a diseñar un controlador, todo esto a partir de representaciones matemáticas. Así que inicialmente uno podría pensar que aquí no hay realmente mucho espacio para hablar de inteligencia artificial para el diseño de este brazo. Ahora bien, si pasamos a una situación un poco más real en el contexto de la manufactura, vamos a darnos cuenta que no estamos contando solamente con un brazo robótico, sino que ahora tenemos líneas de manufactura con cientos de estos brazos. Así que en el caso que fallara uno de estos brazos, toda la línea de manufactura tiene que parar. Esto vuelve a estar relacionado con lo que les mencionaba de mantenimiento predictivo, en donde usando técnicas de inteligencia artificial puedo empezar a manejar esa incertidumbre y esa variabilidad para intentar predecir y arreglar los fallos antes que estos ocurran. Y de esta manera mejorar, en este caso, en la producción. Ahora bien, veamos otro caso en otra ingeniería en donde tal vez no nos imaginaríamos que hubiera una aplicación de inteligencia artificial. Esto que están viendo acá es el túnel Ted Williams en la ciudad de Boston. Conecta la ciudad con el aeropuerto. Y por supuesto, en su momento se tuvo que hacer una gran perforación para poder abrir este túnel. La compañía japonesa que estuvo a cargo de hacer toda esta perforación desarrolló algunas técnicas para intentar hacer esta perforación de la forma más eficiente posible. Sin embargo, muchos de los geólogos y también de los geotecnistas que estaban haciendo todo el análisis de imágenes para poder ayudar a hacer esta perforación de forma más eficiente, tenían que rutinariamente estar analizando imágenes para poder detectar cómo se estaban comportando las fracturas en las rocas precisamente en esta perforación. Lo más interesante es que ellos terminaron usando técnicas de Deep Learning para poder no solamente subdividir las imágenes iniciales de las fracturas en las rocas y poder empezar a
etiquetar los diferentes tipos de métricas que ellos medían para poder analizar dichas fracturas, sino que pudieron generar todo un modelo para poder de manera más eficiente analizar cómo estaban desarrollando dicha perforación. Entonces, de nuevo, en otra área de ingeniería en donde estamos viendo estas aplicaciones. Ahora bien, hemos hablado todo este tiempo acerca de modelos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, y Gaby, si quieres darle la siguiente, inteligencia artificial es realmente más que solamente el modelo. No solamente requerimos tener muy buenos datos y también tener un modelo de inteligencia artificial, sino que también necesitamos al personal que esté preparado para poder entender estos temas y también para empezar a trabajar con algo que llamamos un flujo de trabajo. Entonces, este flujo de trabajo está representado acá en 4 etapas muy bien definidas, donde arrancaremos por preparar los datos, luego pasaremos a empezar a hacer ese modelado en inteligencia artificial, luego pasaremos a hacer la simulación y las pruebas ya usando dicho modelo y finalmente hacemos el despliegue, que puede ser en sistemas embebidos o en sistemas empresariales o en sistemas en la nube. Entonces, con esto en mente, en industria, todos los ingenieros están básicamente incorporando inteligencia artificial en estos flujos de trabajo para desarrollar soluciones específicas. Vamos brevemente a analizar cada uno de estos pasos simplemente para que entendamos la relación cada uno de ellos. El primero, la preparación de los datos, simplemente porque los datos se convierten en algo fundamental para el éxito de inteligencia artificial. Estos datos pueden provenir de sensores, pueden provenir de medidas, puede obtenerlo en diferentes bases de datos o incluso como en este ejemplo de la simulación de una bomba hidráulica para perforación de petróleo, en donde a partir de la simulación yo puedo simular diferentes situaciones, puedo generar diferentes tipos de fallos y puedo usar esa simulación, esos datos de salida de la simulación para más adelante en mi paso número 2 poder hacer el entrenamiento de mi modelo de inteligencia artificial. Entonces, este primer paso generalmente toma bastante tiempo porque, de nuevo, de la data depende ese éxito de lo que vamos a hacer a continuación. Ahora vamos al paso número 2, que es precisamente el modelado. Y aquí es donde, por supuesto, el tema se vuelve algo extenso porque existe una gran variedad de algoritmos y modelos preconstruidos. Cuando hablamos, por ejemplo, de técnicas de aprendizaje automático, tenemos diferentes modelos de clasificación, regresión. Cuando empezamos a hablar de deep learning, tenemos diferentes redes neuronales. En fin, tenemos una gran variedad, algunos lo llamarían una jungla de algoritmos y de modelos. Y aquí lo importante para el ingeniero es familiarizarse precisamente con los diferentes modelos y herramientas y en últimas poder tener un entendimiento de cómo esos modelos se pueden integrar en el desarrollo de su solución. Bueno, pasemos al siguiente paso que tiene que ver con la parte de simulación de pruebas. Y esto es muy importante porque una vez, creo que le tienes, bueno, antes de eso tenía que hacer la mención sobre cómo muchas veces si usamos aplicaciones o apps, que es precisamente algo que está incorporado dentro del ambiente de MATLAB, podemos facilitar algunas de estas tareas. Entonces, el ingeniero muchas veces en vez de tener que enfrentarse a tener que codificarlo todo, puede usar estos apps precisamente para hacer esos flujos de trabajo mucho más sencillos y mucho más llevaderos y no tener que programar tanto. Bueno, con esto en mente, ahora sí quisiera pasar a la parte de simulación y pruebas. Bueno, creo que no, creo que tengo que mencionar una cosa más y tiene que ver con el tema de interoperabilidad. ¿Por qué esto es importante? Porque como ingenieros generalmente no trabajamos solo con una herramienta. Puede ocurrir que ingenieros trabajen con vamos a mencionarlo, con Python. Y en casos de ese estilo, nosotros tenemos esa interoperabilidad precisamente para que MATLAB se pueda comunicar con otros lenguajes y podamos en últimas integrar otro tipo de soluciones desarrolladas con otras herramientas. Bueno, si quieres ahora sí darle a la siguiente y hablemos ahora sí del tema de simulación y pruebas. ¿Por qué esto es tan importante y por qué quería llegar tanto a esta diapositiva? Porque en últimas poder probar todos estos modelos de inteligencia artificial dentro del contexto de un sistema completo es algo vital para poder, en últimas, garantizar la efectividad de ese modelo antes de portarlo a hardware. Entonces, si lo viéramos como en este caso, en donde queremos desarrollar todo un sistema de seguimiento, en seguimiento de visión artificial, en donde intentamos hacer un controlador para seguir las líneas de los carriles en una autopista, podemos ver que todo este desarrollo en últimas nos permite al final probar todos esos modelos que desarrollamos y podríamos entonces de muchas formas con nuestras pruebas garantizar la efectividad de dichos modelos en nuestra solución completa.
Bueno, vamos a pasar a la siguiente y ahora vamos a hablar sobre el tema de despliegue. Y esta es la etapa final, en donde lo que hacemos como ingenieros es, ya que desarrollamos el modelo y tuvimos la oportunidad de probarlo a través de simulación, ahora sí hacemos toda esa implementación, bien sea en hardware, en los sistemas empresariales de los que hablaba, en los sistemas en la nube, en fin, nos encargamos que esa solución ahora sea usable y que ahora definitivamente podamos confiar en la solución que hemos desarrollado. Todo esto ha sido realmente un paso a paso de cómo es ese flujo de trabajo que se ve en industria, ¿verdad? Pero ahora quisiera preguntarle a Gaby y que nos contara cómo hacemos para enseñarle a nuestros estudiantes de ingeniería todo este flujo de trabajo que usamos en industria. Gracias, María. Sí, es que ya hablamos hace unos minutos acerca de cómo podemos incorporar ese tipo de técnicas dentro de un curso, ¿sí? De un curso existente. Independientemente de si estamos aplicándolo de esta manera o estamos creando un curso de inteligencia artificial, pues vamos a necesitar de ciertos recursos para apoyarnos, ¿sí? Entonces lo vamos a dividir en 3 categorías. La primera va a ser el material de clase que vamos a necesitar para impartir estos conocimientos. La otra va a ser aprendizaje autónomo, ¿sí? Es súper importante que el estudiante tenga ese espacio para aprender por su cuenta, explorar. Y algo que aquí va a ser clave va a ser la retroalimentación instantánea, ¿sí? ¿Cómo podemos darle a nuestros estudiantes esa retroalimentación para que se den cuenta en qué áreas a lo mejor están fallando y qué áreas reforzar? Y por último, que era mi parte favorita cuando yo era estudiante, de los proyectos, ¿sí? Porque aquí es donde el estudiante se siente como que, de verdad está haciendo el trabajo de un ingeniero, ¿sí? Eso los motiva también a seguir explorando y los ayuda a darse cuenta en qué áreas también a lo mejor están fallando, ¿no? Haciendo proyectos es que a veces se da cuenta de que a lo mejor no entendía también las cosas como creía. Y una cosa aquí para recalcar es que independientemente del tipo de recurso que vayamos a utilizar, ustedes pueden utilizarlos en la nube. Y es que muchas veces nuestros estudiantes no tienen acceso a la computadora que tenga a lo mejor la memoria para instalarlo, o a lo mejor tienen una computadora compartida. Así que de esta manera, si trabajamos en la nube, ellos pueden ejecutar MATLAB directamente desde un navegador web, facilitándoles a ustedes también que, no tienen que ayudarlos a instalar o trabajar, ayudar con algunas preguntas de instalación, sino simplemente todo el mundo accede al contenido online. Igualmente, existe una aplicación llamada MATLAB Mobile que les permite acceder a MATLAB desde el celular o la tableta, lo que nos permite lo mismo, que el estudiante tenga más fácil acceso a las herramientas necesarias. Y además, esta aplicación tiene el extra de que podemos utilizar los sensores y la cámara de los mismos, así que podemos crear proyectos interesantes como, digamos, un laboratorio de bolsillo, básicamente. Y hablando de esas tendencias industriales, de la industria 4.0 que nos comentaba María hace unos instantes, una parte importante de esto es el Internet de las Cosas. Y podemos utilizar la plataforma de ThingSpeak, que es la plataforma del Internet de las Cosas de MathWorks, para crear también proyectos interesantes para nuestros estudiantes. Entonces volvamos antes de eso, recalcar que todas estas herramientas están incluidas en los licenciamientos académicos que MathWorks ofrece. En particular, el licenciamiento Campus Wide License les da acceso a un montón de, todas estas herramientas de manera ilimitada y algunos cursos también que vamos a comentar más adelante. Ya muchísimas universidades en Colombia, creo que son más de 40, ya cuentan con ese tipo de licenciamiento. Entonces, si volvemos a la parte de los recursos y nos enfocamos primero en el material de clase, me gustaría recalcar lo que llamamos LiveScripts. Los LiveScripts son documentos interactivos en el cual podemos incorporar tanto información teórica, así que podemos tener todo en un solo lugar, un solo espacio de trabajo para los estudiantes, pero también les podemos dar opción de que interactúen con el contenido. Aquí vemos un ejemplo de un curso de Machine Learning en el cual el estudiante puede probar diferentes tipos de modelos de Machine Learning, como de clasificación, de regresión, y así familiarizarse con estos conceptos y generar esa intuición acerca de ese contenido que pues, es mucho más digamos, más fácil que simplemente memorizar, si es mucho más relevante para su aprendizaje.
Aquí vemos, bueno, que están los diferentes, estamos explicando los diferentes flujos de trabajo que nos comentaba María. Y aquí vemos otra instancia donde podemos utilizar este tipo de materiales para darles esa experiencia al estudiante, que puedan cambiar diferentes parámetros y observar cómo cambia eso, cómo afectan esos parámetros el resultado. Y esto es uno también de los muchos contenidos que están disponibles en nuestra página web que nosotros hemos creado precisamente para ayudarlos con esta tarea de enseñar ese tipo de conceptos. Por supuesto, otro sitio para buscar ideas son los libros. Eso no va a pasar de moda. Y como pueden ver, hay libros escritos en muchísimas áreas relacionadas con la inteligencia artificial. Aquí vemos ejemplos de ingeniería civil, de optimización, de robótica, y hay muchísimos otros libros que podrán conseguir más información acerca de ellos en nuestra página. ¿Sí? Estos libros forman parte del programa llamado Book Program, en el cual nosotros apoyamos a autores que están utilizando nuestras herramientas para enseñar diferentes conceptos. Como ven, en la parte inferior central conseguimos 2 libros en español, así que también independientemente del lenguaje, o del idioma, perdón, si están interesados en escribir un libro utilizando nuestras herramientas o apoyándose en nuestras herramientas, siéntanse en confianza de contactarnos. Ok, entonces ya hablamos de contenidos de clase. Ahora hablemos del aprendizaje autónomo, ¿sí? ¿Qué oportunidades tenemos para ofrecerles ese tipo de experiencia? Entonces, una de ellas es utilizando los tutoriales interactivos que les comentaba hace unas diapositivas atrás, en la cual el estudiante pues tiene que resolver problemas, tiene que escribir su código para poder avanzar a través del curso, y como vemos puede generar un certificado de que completaron el curso para así, bueno, mostrarles a ustedes, compartir ese certificado con los profesores. Y si vemos aquí un pequeño video, vemos que hay unos cursos introductorios que son completamente gratuitos, esos están disponibles para cualquiera, independientemente de si tienen licencia o no. Y bueno, tienen de MATLAB, podemos ver que podemos cambiar el lenguaje dependiendo del curso, y que hay en diferentes áreas, ¿sí? En áreas tanto de inteligencia artificial como de procesamiento de imágenes, procesamiento de señales, entre otros. Así que ahorita vamos a ver es el de Deep Learning en particular. Y si nos fijamos, está dividido en 5 módulos. Y nosotros podemos asignar el módulo que nos parezca más conveniente. ¿Sí? A lo mejor no hemos creado módulos para usar redes previamente entrenadas, así que bueno, podemos asignar ese módulo a nuestros estudiantes. Y bueno, vamos a verlo aquí en acción, que obviamente tiene una parte teórica, donde bueno, guiamos al estudiante, y luego actividades en las cuales ellos tienen que escribir su propio código, como les comentaba, para poder seguir avanzando. Y parte de esto, como les comentaba, es que les da ese feedback instantáneo si se equivocaron o, bueno, si lo tienen correcto. Aquí, pues, me ven a mí escribiendo, vamos a suponer eso, me equivoqué, y vemos cómo inmediatamente me muestra que hubo un error, ¿sí? Entonces, eso me motiva a mí a seguir intentando hasta dar con la respuesta correcta. Todos estos cursos son realizados en la nube, así que no necesitan ningún tipo de instalación tampoco. Al igual que estos, hay otros cursos más avanzados, si quieren como explorar a más detalle este tipo de técnicas, como pueden ser, bueno, el MATLAB para análisis y procesamiento de datos y visualizaciones, cursos de Machine Learning y Deep Learning ya con, no me acuerdo cuánto duran, son como 8 horas creo de contenido, pero sí ya entra más a detalle. Y otra cosa otro recurso que ustedes tienen disponible es utilizar MOOCs o cursos masivos online abiertos. Nosotros colaboramos con autores también de estos tipos de cursos, y también hemos creado nuestro propio curso que está en Coursera, que bueno, cuenta de 4 secciones, es para una especialización en ciencia de datos. Entonces, esos son otros de los recursos que podemos utilizar tanto nosotros para aprender como para que nuestros estudiantes se familiaricen con estos conceptos y estos flujos de trabajo. Y por supuesto, cuando hacemos este tipo de cursos gigantes, como lo son los MOOCs, pues evaluar se vuelve un reto. Y independientemente si estamos trabajando con un curso de miles de estudiantes o de unos poquitos, yo no he escuchado al primer profesor que me diga que le gusta muchísimo evaluar, ¿sí? Siempre es un reto corregir exámenes, tareas. Y otra
gran reto es que, claro, nosotros cuando corregimos de una manera tradicional, pues tardamos un tiempo en, por supuesto, darle pues la nota a los estudiantes, la retroalimentación. Y muchas veces cuando se los devolvemos, pues ya los estudiantes están en otro tema y ya se les olvidó, ya probablemente no van a revisarlo o mucho menos sentarse a intentar resolverlo de nuevo. Entonces muchas veces arrastran como esos vacíos en el conocimiento o esos errores, que con la retroalimentación instantánea lo que podemos hacer es pues precisamente darles esa retroalimentación en el momento que ellos se den cuenta de en qué áreas están fallando y así les permite afianzar también mejor los conocimientos. Y para ello podemos utilizar una herramienta que se llama MatApGrader, que nos permite evaluar el código de nuestros estudiantes y darle esa retroalimentación y a nosotros, por supuesto, ahorrarnos tiempo. Y también que lo que nos permite es hacer también utilizar ese tiempo para darles una evaluación continua también, ¿sí? Ya que no vamos a pasar tanto tiempo evaluando, pues podemos darles más espacios para que ellos, bueno, tengan esa experiencia de darse cuenta en qué áreas se están equivocando. Y que muchas veces se vuelve también como una actividad lúdica. Yo he visto profesores he hablado con profesores que me dicen que, bueno, se vuelve como un juego para ellos dar con la respuesta correcta y que incluso a veces han creado competiciones para ver quién resuelve primero, quién tiene el mejor código. Entonces miremos aquí rapidito cómo se ve en acción. Esto es un curso que creó un compañero de trabajo, en el cual, bueno, es un curso de Machine Learning, donde como vemos el curso está dividido en diferentes secciones con diferentes problemas y el estudiante, bueno, puede elegir, bueno, por cuál problema empezar, que vamos a ver cómo lo vería el estudiante. Y bueno, vemos que consigue el enunciado y un espacio para escribir el código. Y una vez que ellos escriban el código, puede, bueno, ejecutar la solución, ver si le parece que está bien, antes de enviar la solución final, y enviarla. Y bueno, en este caso tenemos un estudiante o una estudiante estrella que respondió todo bien a primeras, pero a lo mejor ese no es el caso. Sí, a lo mejor, probablemente no va a ser el caso. Y para ello es que se vuelve súper relevante tener métricas, que es otra cosa que nos da este tipo de evaluación, nos da datos que podemos utilizar para ver cómo le está yendo el curso en general o a estudiantes en lo particular y así ver quiénes están quedando rezagados. Entonces, este tipo de métricas también nos permite observar en qué áreas se están equivocando más. Entonces, también podemos usar esta información para tomar decisiones informadas acerca de a lo mejor qué temas cubrir en la clase siguiente o a lo mejor darles más ejercicios de práctica en esa área en particular. Entonces, ya hablamos de aprendizaje autónomo, ahora hablemos de proyectos. ¿Sí? Y es que cada vez los proyectos pues se están volviendo más complejos, tanto en la industria como, por supuesto, como son más complejos en la industria, tenemos que agregar esa complejidad en clase. Y para ello podemos, crear proyectos en los cuales, como nos comentaba María, utilicemos aplicaciones que les permitan al estudiante seguir un flujo de trabajo técnico sin tener que ser expertos programadores o sin tener que ser expertos en esa área en particular, ¿sí? Les permite iterar, interactuar con el problema y llegar a una solución mucho más fácilmente. Y hay apps, no solamente en el área de inteligencia artificial, aquí hay algunos que nos pueden ayudar a elegir qué modelos se ajustan mejor a nuestros datos, nos ayudan a crear estas redes neuronales de una manera interactiva, entre otras cosas, ¿sí? Pero también hay apps para procesamiento de imágenes, sistemas de control, entre otros, que nos permite, como les digo, darle esa plataforma a los estudiantes y esa facilidad de resolver proyectos más complejos. Y otra opción es crear nuestros propios apps. Existe una herramienta llamada App Designer con las cuales ustedes pueden crear sus propios apps para, así a lo mejor crear visualizaciones o mostrarles a los estudiantes, darles esa experiencia práctica también como empaquetado en una app web o un ejecutable. O también podemos crear eso como proyecto, que los estudiantes hagan sus propios apps, lo que resulta, la verdad, súper divertido para ellos. Entonces, miremos algunos ejemplos de proyectos. Y esos son algunos, nada más, no tengo tiempo para cubrirlos todos, pero les vamos a mostrar dónde conseguir algunos otros. Pero vamos a suponer que la meta es hacer un clasificador de sonidos del corazón. Y hay una serie de datos, de grabaciones o fonocardiogramas que podemos utilizar para ello, para crear estos algoritmos de clasificación y hacer esa
clasificación si el sonido es normal o anormal. Claro, esto tradicionalmente lo hacen médicos o expertos de la salud, pero pues podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial para apoyarnos en eso, ¿sí? Y bueno, tener una manera más automatizada de hacerlo más fácil. No necesariamente, no quiero decir más fácil, pero una manera más eficiente. Entonces, bueno, vemos que aquí es una aplicación en la cual, una app que podemos crear, en el cual podemos ver cómo está actuando, cómo está haciendo esa clasificación nuestro algoritmo, ¿sí? Cuando comparamos con los datos reales versus lo que está prediciendo nuestro modelo. Otro ejemplo es el que que creó el Instituto Kanazawa, Instituto de Tecnología en Japón, en el cual están enseñando un curso de inteligencia artificial que es requisito para toda la universidad. Y ellos crearon este app junto con MathWorks para, hacer una clasificación de imágenes con datos que dan los estudiantes. Son los dígitos que ellos escriben en un papel y después, lo escanean y se utiliza para entrenar esta red neuronal. Y podemos ver eso, como vemos, tenemos diferentes visualizaciones que nos permite ver y comprender mejor este proceso. Y también eso es un ejemplo que está disponible en nuestra página web, en esos enlaces que les podemos compartir. Y claro, estos son retos hechos como para proyectos en clase, pero pues si queremos llevarlo a algo más cercano a la industria, hay otro programa en MathWorks que se llama, Excellence in Innovation, donde proponemos diferentes retos industriales que hemos visto que son de las tecnologías de punta, como, Big Data, drones, temas relacionados con robótica, por supuesto, inteligencia artificial. Y estos nos pueden servir como ideas de proyecto para tesis o para los últimos años de la carrera. Y ofrecemos también el reconocimiento una vez que ellos completan estos cursos, obtienen el reconocimiento por parte de MathWorks. Entonces, ya hablé de estos retos como más asociados a la industria, pero María, me gustaría que me comentaras acerca de algunos ejemplos reales de la industria. Claro que sí, Gaby, muchísimas gracias. Entonces, todo esto que nos contaba Gaby acerca de las diferentes estrategias para empezar a preparar a nuestros ingenieros desde los temas más básicos en inteligencia artificial y cómo luego esto se traduce precisamente en proyectos o retos industriales, se va a reflejar más adelante en su ejercicio profesional. Algo muy importante que me gustaría enfatizar, si quieres vamos a la siguiente diapositiva, Gaby, es el hecho que inteligencia artificial se aplica en diferentes dominios específicos. Una gran lección que nos ha dejado el aplicar todas estas técnicas en ingeniería es que en últimas todas estas soluciones de las que discutimos en mantenimiento predictivo, desarrollos en robótica, desarrollo en sistemas de control, todas este desarrollo de aplicaciones industriales tienen una aplicación muy específica con ese flujo de trabajo el cual describimos en alguna parte de esta presentación. Así que el reto realmente para todos nuestros estudiantes de ingeniería que después van a llegar a hacer ese ejercicio laboral es volverse más entendidos del proceso que se lleva a cabo cuando incorporamos todas estas técnicas de inteligencia artificial en el dominio específico para el cual se están preparando. Todo esto es muy importante dentro del contexto de lo que conocemos como el ciclo de innovación. Entonces, Gaby, si quieres ir a la siguiente. Toda esta conversación que Gaby y yo establecimos el día de hoy en esta presentación es precisamente la conversación que debe ocurrir entre academia e industria, en donde dadas todas esas necesidades industriales, la academia puede empezar a responder precisamente en la preparación de sus ingenieros o en la preparación de sus egresados para que estén realmente listos para implementar todas estas tendencias en su ejercicio profesional. Podemos arrancar entonces con la educación de pregrado, en donde estamos preparando a la futura fuerza laboral y en donde también estamos preparando a los futuros investigadores. Pero cuando ya después hablamos de investigación, estamos hablando no solamente de la investigación básica y también la educación de posgrado, sino en últimas, cómo vamos a empezar a afianzar aún más todo el desarrollo de estas técnicas más avanzadas. Y finalmente, cuando ya empezamos a adquirir esa experiencia en innovación, es cuando llevamos todo esto a industria, en donde no solamente vamos a hablar de la investigación aplicada, sino también el desarrollo de más tecnología y más productos. Así que, de nuevo, queremos enfatizar que es muy importante en esta mega tendencia de inteligencia artificial que se mantenga esa conversación entre academia e industria precisamente para responder adecuadamente al reto.
Uno de los ejemplos que queríamos compartirles con ustedes del trabajo que Madrox está haciendo precisamente para apoyar esta ciclo de innovación y esta conversación entre academia e industria es una de nuestras recientes alianzas precisamente con el Hub de Ciencia de Datos del Tecnológico de Monterrey. Estamos muy contentos de poderles compartir que en Latinoamérica estamos empezando a tomar acciones muchísimo más definidas para poder apoyar a más universidades y poder apoyar más iniciativas en donde queremos preparar a los futuros científicos e ingenieros que van a usar todos estos modelos, todas estas tecnologías en su ejercicio profesional. Y por último, simplemente para cerrar esta presentación, queríamos hablar un poco más sobre el caso con el que arrancamos, el caso de nuestro cliente en Guatemala, en donde en últimas todos los ingenieros que tuvieron que enfrentarse al reto de usar inteligencia artificial, lo hicieron usando nuestras herramientas, a pesar de no tener mucha idea del uso de estos modelos. No habían tenido la oportunidad de poder aplicarlos en el desarrollo de todos estos modelos o predicciones de la demanda eléctrica. Pero la lección aquí es que, de nuevo, nunca es tarde y si logramos preparar a nuestros ingenieros desde ya, van a estar muchísimo mejor equipados precisamente para enfrentarse a los retos que se nos vienen en todas las áreas industriales, en todas las ingenierías. Con esto, entonces, quisiera ahora preguntarle a Gaby, ¿cuáles son los siguientes pasos para nuestros asistentes del día de hoy? Gracias, María. Bueno, como siguientes pasos, para ir cerrando aquí, tenemos, bueno, primero que nos cuenten, por favor, cómo les pareció la presentación. Ahorita les comparto el link en el chat, porque eso nos ayuda a nosotras a mejorar. Y además hay algunas preguntas acerca de si quieren ser contactados, si quieren trabajar con nosotros, colaborar con ese tipo de iniciativas. Así que, pues, nos ayudaría mucho si nos responden la encuesta. Segundo, los invito a visitar nuestra página web. Hay muchísima información, no solamente en inteligencia artificial, sino en muchísimas otras áreas de conocimiento, ejemplos, casos de usuario, muchísima información inspiradora acerca de cómo nuestros usuarios están usando nuestras herramientas para avanzar la ciencia, la tecnología y la educación, por supuesto. Luego, explorar la sección dedicada a la educación. Aquí hay información acerca información de cursos. Ustedes pueden descargar cursos que han creado otros educadores alrededor del mundo, contenido que hemos creado nosotros, ejemplos, ideas de proyecto, entre otras cosas. Y por último, también invitarlos a que interactúen con la comunidad de usuarios en MATLAB Central. La comunidad de usuarios de MATLAB es enorme. Y dentro de MATLAB Central hay una comunidad dedicada a la enseñanza a distancia. Entonces hay profesores de todo el mundo están compartiendo sus experiencias. Ahí ponemos también el tip de la semana con información relevante e interesante. Así que también los invito a visitar esa página. Y por último, pero no menos importante, los invitamos a que sigamos en contacto. Aquí les compartimos nuestra información en nuestras redes sociales. Hace poco creamos un hashtag, que es Yo Hablo MATLAB, para ir ayudando a crear esa comunidad de usuarios en Latinoamérica, ¿sí? Esos usuarios de habla hispana. Otra cosa que resaltarles es que trabajamos con nuestros distribuidores en Colombia, que son Componentes Electrónicas, que tienen un stand, un booth ahí en la conferencia, así que si están en vivo, presencial, en vivo, los invito también a que se pasen por ahí a hablar con David y con nuestro ingeniero Juan José, que también se encuentra ahí. Entonces, sin más, yo voy a poner de nuevo la diapositiva con los contactos y bueno, si hay alguna pregunta, aquí estamos. Me encantaría escucharlos. Voy a poner esto en el chat un segundito. No sé cómo. Si tienen alguna pregunta específica, siéntanse libres de usar el chat. Si nos quieren comentar algo más sobre, de nuevo, esta conversación que
tuvimos Gaby y yo el día de hoy entre esa relación entre industria y academia, lo que podemos hacer desde el punto de vista de la educación de nuestros ingenieros. Entonces, de nuevo, los invitamos para que nos cuenten si tienen algún comentario, no tiene que ser necesariamente una pregunta. Gaby, yo creo que mientras alguien se anima para que nos haga alguna pregunta o un comentario, tal vez nos puedas contar un poco más sobre cómo estás trabajando activamente con profesores de ingeniería, por ejemplo, en Colombia, cómo estás apoyando sus desarrollos de currículo y tal vez algunos ejemplos para que algunos de nuestros asistentes se animen también a trabajar con nosotros. Claro que sí. Sí, bueno, uno de los proyectos más interesantes que tenemos ahorita es con la Universidad Nacional de Colombia. Estamos trabajando ahí con la unidad de transformación pedagógica en la transformación de diferentes cursos de ingeniería. Tenemos cursos tan diversos como, bueno, de transferencia de calor, estática, tenemos de comunicaciones, entre otros. Y pues ha sido muy interesante porque pues se les está apoyando desde la parte pedagógica de cómo reestructurar el curso, cómo introducir otro tipo de metodologías, como metodologías basadas en problemas o en proyectos, y cómo utilizar esas herramientas para ilustrar los problemas de una manera también como más, no quiero repetir interactivo porque creo que lo he utilizado muchas veces, ¿no? Pero como más didáctico y darles como esa, por lo menos como un profesor estamos hablando de crear una aplicación, una app donde el estudiante pueda cambiar diferentes valores de una cercha y ver cómo afecta eso el comportamiento del sistema. Entonces, ha sido súper interesante y bueno, nos sentamos con los profesores a trabajar en el contenido, en la transformación pedagógica y tecnológica del curso. Entonces, y además eso yo le digo a la gente, es la parte más divertida, ¿sí? de pensar cómo podemos mejorar esto y explicar diferentes conceptos de otra manera. También trabajamos con investigadores, apoyándolos con, bueno, con la selección de dichas herramientas, también sentándonos a hacer a veces pruebas de, ¿cómo se diría? Proof of concept, pruebas de concepto. También es otra manera de apoyarlos o, bueno, dar presentaciones, sentarnos con ellos, llevar expertos en áreas que los puedan ayudar. Perfecto, Gaby. Muchas gracias por compartirlo. Entonces, bueno, dado que no tenemos más preguntas de la audiencia, parece que quedó todo súper claro. Excelente trabajo, Gaby. Queremos de nuevo darles las gracias por su asistencia el día de hoy. De nuevo, muy contentas de estar acá el día de hoy compartiéndoles toda esta conversación y esta información tan importante. Si nos quieren contactar, siéntanse libres de contarnos más sobre sus proyectos, tal vez proyectos curriculares o incluso otras áreas en las cuales podamos apoyarles. Entonces, en nombre de Gaby, en nombre mío, en nombre de Madrox, de nuevo, muchísimas gracias y pues esperamos que disfruten el resto de la conferencia. Hasta la próxima. Gracias, feliz día. Gracias, muchísimas gracias a todos por participar en esta tan importante conferencia. Feliz tarde.